Muy bien, muy buen repaso, Javier, de este archivo, y estamos en comunicación ya con quien fuera el secretario de Salud en el marco de esa pandemia. ¿Cómo cambia el virus, doctor Alejandro Ferro, pero las medidas de prevención siempre son las mismas? ¿Cómo está, Martín? Buen día. Buen día, Javier. ¿Cómo está? La verdad que es muy emocionante ver esto porque pasaron ya 11 años y hay grandes cosas que la hacen muy parecida y otras que la hacen un poco diferente. Creo que si me preguntaras cuál es la más diferente, es que el virus estacional de la gripe AH1N1 del 2009 fue, como bien lo dice, fue una pandemia, pero por un virus que golpeó severamente el mundo y severamente la ciudad, pero por un tiempo corto. Los primeros casos los tuvimos los primeros días de junio y los últimos los tuvimos en un segundo pico muy chiquito en agosto. Y la cosa terminó y pasó a ser un virus más de los virus gripales. La diferencia de ustedes lo ven, que esto tiende a seguir, sea en Argentina o sea lo que estamos viendo en el hemisferio norte, con brotes, rebrotes, segundas olas, etcétera, etcétera. Esta creo que es la gran diferencia. Ahora bien, si ustedes me preguntaran ahora qué va pasando el tema, la pandemia del 2009 fue muy brava, muy brava. Yo les voy a contar dos cosas que para mí me llaman la atención terriblemente de aquello. En primer lugar, tuvimos que salir a comprar respiradores de urgencia con el intendente Pulti en ese magnífico comité que estaba todo el mundo todos los días, y de ahí se expresaba la gente un camino, cómo estaba la cosa, a dónde íbamos, pero después había un trabajo que era incesante de todos y cada uno, del comercio y la producción, haciendo barbijos, del sector militar, preparándonos el GADA, de la gente de turismo de la nación, preparando Chapalmalar, de nosotros los municipales en aquel momento, preparando el polideportivo que ahí están mostrando en este momento. Se hicieron una cantidad enorme de cosas, pero la gravedad fue seria. Ferro, o sea, ahora... ¿Sirvió la experiencia? ¿Esa enumeración que usted viene haciendo fue tomada como una experiencia y como un aprendizaje, o hay cosas que todavía están pendientes y que tal vez no se aprovecharon de aquel momento? La verdad que no te lo puedo decir con toda claridad. Hoy veo que hay cosas que están bien y, como vengo diciendo, hay cosas que todavía no están del todo bien. Yo creo que habría que hacer muchos más testeos desde el punto de vista de los estados y particularmente en Mar del Plata, en pacientes con muy pocos síntomas y con, ni hablar de los pacientes con síntomas, pero también hacer estudios en personal de salud y en geriátricos, que es donde vemos que ha explotado la bomba. Esto creo que es lo que todavía nos falta para marcar un camino diferente, porque si no me parece que vamos a repetir el camino que lamentablemente está siguiendo todo el mundo. Tal vez espero que no sea tarde para esto, pero yo creo que después hay muchas cosas que parecen parecidas a la pandemia del 2009. Pero te soy honesto, Javier y Martín, cuando empezamos esta pandemia, o hasta hace muy pocos días, yo pensé que esto era terriblemente peor que la del 2009, pero en la ciudad tuvimos prácticamente calculados, certificados o no, 60 muertos, y tuvimos falta de respiradores. Estos se agotaron, lo repito, porque esto que hoy estamos en la Argentina todos pendientes de que no pase, pasó en Mar del Plata. Lo que pasa es que salimos a comprar respiradores, dicho entre comillas, le robamos a otros que habían comprado respiradores, le secuestramos los respiradores en el aire de los aviones, dicho en el buen sentido, por supuesto, y nos quedamos nosotros y los repartimos en los hospitales. Fuimos con el doctor Víctor Martín, que era el subdirector del Hospital Interzonal, una mañana a bajar los aviones y a distribuirlos, perdón que hice un nombre de una marca, y a distribuirlos en forma instantánea porque estaba la gente muriendo por falta de respiradores.
Ahora, doctor, hay palabras que se repiten y los marcábamos fuera de aire con Javier: protocolo, barbijo, alcohol en gel, la modalidad de cubrirse al estornudar, pero yo no recuerdo que en esa época se marcara si había o no circulación. Era como que el virus estaba y había que tomar las medidas. Hoy todavía se hace mucho hincapié en esto, en si hay o no circulación. ¿Qué evaluación hace usted? Lo que ha dicho Martín es genial, porque realmente creo que es el centro de la cosa. Yo creo que no hay que estar tan preocupado en si hay o no circulación. Vos tenés que pensar y trabajar como si hubiera circulación viral. Eso es exactamente. Eso es como investigar el sexo de los ángeles. Porque vos sabés que en una pandemia el virus va a hacer todo lo posible para circular. Con lo cual, estar pensando y estar contando los días, como lamentablemente se ha hecho, de que no teníamos un caso, ¿viste? Y después tener lo que tenemos hoy, lo que hemos tenido estos días, te das cuenta que es un cachetazo. Porque quiere decir que estuviste buscando o mirando donde no tenés que mirar. Porque los virus, a través de la evolución, lo que quieren es hacer sus caminos. Entonces, el distanciamiento social, el uso del barbijo, que no era tan acreditado en el 2009 por los científicos, lamentablemente. Hoy está, por supuesto que pasaron una época también, sabemos que los degradaron con el nombre de tapabocas, casi le ponen taparrabo. O sea, los degradaron, pero el uso del barbijo es muy importante. El lavado de manos, el uso del barbijo, el distanciamiento social y el testeo. Pero cuando vos haces testeos, tenés que pensar en esto que estás pensando vos, en que la circulación viral es tu enemigo casi seguro que va a haber circulación viral. Ojalá que los datos te demuestren y que todos los test te resulten negativos. Bárbaro. Habrá gastado en test, pero no tendrá que gastar en respiradores. Pero si te equivocaste y testeaste de menos o presumiste que era menor de lo que es, lo pagás en respiradores, en cama de terapia intensiva y en fallecidos. Una cuestión más, por lo menos la última de mi parte, doctor Ferro, y agradeciéndole porque una buena parte de los hábitos que incorporamos en aquel momento tienen que ver con su insistencia, con su reiteración. Muchos de nosotros acá recordamos que fue usted el que nos enseñó a toser con el codo plegado y lo repetimos cada tanto, sobre todo cuando alguien tose, lo tenemos todos muy presentes. Esta mañana, en las últimas horas, se empezó a hablar de una vacuna exitosa en los Estados Unidos. Seguramente usted ya está al tanto al respecto y la pregunta es si nos podemos generar expectativas o si todavía es muy reciente como para pensar en que ahí empieza a aparecer una salida. Mirá, dos cosas quiero decirte. Primero, antes de responderte tu pregunta, quiero decirte algo que no me lo puedo olvidar y que sería injusto. Si en el 2009 tuvimos algún éxito, que yo creo que lo tuvimos en la ciudad, parte, además de la conducción que tuvimos política, donde todos formamos un equipo, todos, absolutamente todos los sectores de la comunidad, fueron ustedes. Los medios, vos me habrás escuchado, Martín y Javier, decir esto muchas veces, eran nuestros voceros de los mensajes de salud. Esto que vos decís del pie del codo, dijimos con ustedes 8 millones de veces, como ahora hay que decir 8 millones de veces que no te juntés, etcétera, etcétera. Ustedes fueron los medios, teníamos reuniones en off. Esto es muy importante. Antes de salir al aire nos poníamos de acuerdo porque estaba la salud de la gente por encima de todo. Con lo cual hoy les rindo un homenaje a ustedes y les agradezco mucho porque no lo he podido hacer en público en los últimos 10 años. Volviendo a la pregunta de la vacuna. La vacuna, hoy lo tuiteé y puse: en el Día del Amigo tenemos una buena noticia, tenemos una buena noticia con la vacuna, ya que no hay tantas buenas noticias en el día de hoy. Esta no es la vacuna que se va a probar en Argentina, pero es la vacuna de Oxford que se está probando en Brasil y ha resultado en estudios todavía preliminares, ha demostrado que es muy inmunogénica, o sea que genera buena cantidad de anticuerpos y además esta tiene la ventaja, es una vacuna que está vectorizada por un virus, tiene la ventaja de tocar otro tipo de inmunidad, además de la inmunidad propia de los anticuerpos, con lo cual es una vacuna muy promisoria. La otra, la que se va a estudiar
ya en Argentina en los próximos días empiezan los estudios fase 3, es la de BioNTech y Pfizer, que es otro tipo de vacuna muy interesante y que también ha demostrado en un estudio publicado en la revista New England hace una semana tener hasta 2 o 4 veces más anticuerpos, lograr más anticuerpos que la propia infección. O sea que realmente yo, si Dios quiere, creo que para los primeros meses del año próximo estaremos empezando a cerrar este capítulo de alguna forma definitiva. Esa es la esperanza. Doctor Alejandro Ferro, gracias por la comunicación. Un abrazo a ustedes y un agradecimiento grande por esta nota tan linda. Gracias. Bueno, ahí el médico infectólogo Alejandro Ferro, quien además fue secretario de Salud en aquel 2009, Javier, cuando estuvo la pandemia de la gripe A. Bueno, se me ocurre seguir buscando en el archivo, tal vez nos encontramos con otras curiosidades como para volver a traer al presente. Gracias, Javier. Hasta luego. Y de esta manera...